Bueno, muy bien. Para el tema de compuestos de coordinación, vamos a... La idea es comprender cómo están formados y cómo nombrarlos. La idea de este pequeño tutorial. Entonces, los compuestos de coordinación están formados por un átomo central, que es un átomo de un elemento de transición. Los elementos de transición más utilizados son los que están aquí nombrados para preparar compuestos de coordinación. Hay muchos otros que ellos están de... En la tabla periódica se encuentran desde el grupo 3B hasta el grupo 10B, pero los más utilizados son estos que están aquí, incluido el cobalto como uno de los más utilizados. Bueno, faltaría que el platino, perdón, eh, el oro, que son muy utilizados en estas aplicaciones. Entonces, los compuestos de coordinación usan esa propiedad que tienen los elementos de transición o metales de transición y es una tendencia a formar iones complejos. ¿Ok? Un compuesto de coordinación está generalmente compuesto por un ion complejo y un contraion. El contraion puede ser positivo, puede ser negativo como los cloruros o fluoruros. Y los iones complejos, por ejemplo, aquellos que forma el cobalto, forma iones bastante complejos. Los primeros avances en este tema de los compuestos de coordinación fue expuesta por Alfred Werner, quien preparó muchos de ellos hace ya cierta cantidad de años. En la teoría de la coordinación fue expuesta en el 1893 y ella resume tres postulados. Se puede resumir en tres postulados. El primero, la mayoría de los elementos químicos presentan dos tipos de valencia. Una valencia primaria o unión ionizable, que es la que nosotros utilizamos y que llamamos hoy número de oxidación. Entonces, esa es la valencia primaria o unión ionizable. La valencia secundaria o unión no ionizable se llama número de coordinación. El número de coordinación se representa por una línea rayada continua, la cual indica un enlace de coordinación o un enlace dativo. Un enlace de coordinación o un enlace covalente coordinado o dativo es el que se forma cuando dos átomos comparten un par de electrones, pero los electrones proceden de uno solo de los átomos. Por ejemplo, el nitrógeno. Cuando el nitrógeno entra en juego, el nitrógeno es el que dona o da los dos electrones estos que él tiene, no enlazantes o libres, para formar enlaces dativos. ¿Vale? Por eso es que a veces se acomplejiza el comportamiento del nitrógeno. Pero también hay otros tipos de compuestos como el H2SO4, el NH3 y el CO3, que forman enlaces dativos. El postulado de Werner nos dice que los elementos tienden a satisfacer las dos valencias, tanto la primaria como la secundaria. El postulado 3 dice que la valencia secundaria está dirigida hacia posiciones definidas en el espacio. Esto nos habla indirectamente de que hay un orden o un factor estético en la forma como los átomos se unen para formar estos enlaces de coordinación. Entonces, miraremos que los lugares en el espacio no van a ser lugares aleatorios, sino que se van a dar estructuras estéticamente llamativas. Son estructuras que son bonitas, por decirlo así.
Entonces siempre va a haber un orden y un factor estético asociado a los enlaces de coordinación, a los compuestos de coordinación. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace de coordinación. Aquí tenemos el átomo central, es el hierro, que es un elemento de transición, y alrededor del hierro tenemos el hierro como átomo central. Y alrededor de él se van a ordenar moléculas de agua, ¿ok? Pero lo van a hacer en un ángulo igual entre todos ellos. El esparcimiento va a ser ordenado y va a ser espacialmente agradable. Entonces, a los que se pegan aquí, como en este caso el agua, que se pega, a eso se le van a llamar ligandos. Muchas veces lo vamos a encontrar como link, ¿sí? Moléculas ligandos que se juntan. Entonces, estas moléculas de agua, en estas moléculas, el que está donando los electrones libres, los electrones compartidos, es el agua. Porque el agua tiene, si recordamos, unos átomos que están unidos. Son elementos que son electrones que están no enlazantes, sino que son libres, llamados libres, como los llamamos, y estos son los electrones que forman estos tipos de enlaces que están aquí entre el hierro, en este caso, con el oxígeno o con el agua. Entonces, ligandos son los que se disponen alrededor del átomo central, que es un átomo o un elemento de transición. Entonces ya miraremos cómo le colocamos el nombre. Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos, en esta parte tenemos un ion, cation, y si este es el cation, tiene que haber un contraion, un anión, ¿sí? Puede ser un cloro que se pega aquí, cloro 2, ¿no? Que se pega. Lo mismo en este caso, un cloro que se puede estar pegando aquí y forma esta estructura que, digamos, espacialmente está bien, tiene su esteticidad. Entonces, en este caso, aquí tenemos este compuesto que se llama pentaamina nitro-cobalto. El átomo central es el cobalto y está pegado el NH3 y está pegado a esta molécula que está aquí. Y el color que tenemos de este producto es este color así como, eh, como color óxido. Y acá tenemos uno que es un rojizo que también tiene un grupo parecido al anterior, solo que se está pegando, o quien está donando, en este caso es el oxígeno, está donando los electrones, pero en este caso es el nitrógeno. Entonces, en este caso se llama pentaamino nitrocobalto, nitrito cobalto, nitrito cobalto, mientras que acá se llama nitro, pentamina, nitro cobalto. Diferentes y características totalmente diferentes. Los compuestos de coordinación se pueden utilizar, se utilizan como, tienen muchas aplicaciones médicas. Una de ellas es eh, el platino, que se puede usar en tratamientos anticáncer. Y tenemos otro compuesto de coordinación que es el ETA, que ahorita lo miramos, que se puede utilizar como un antídoto para envenenamiento por metales. También tenemos en la extracción de oro y plata y platino de las minas. Se utiliza mucho un enlace, un compuesto de coordinación para
donde se utiliza cianuro como ligando, ya que facilita la disolución de los metales preciosos y se pueden extraer. Entonces, pues, tiene sus aplicaciones. También, eh, también tiene algunas aplicaciones en la petroquímica, pero más adelante las miraremos. Eh, Como les decía, estas moléculas, estos compuestos de coordinación tienen unas moléculas que se pegan a un átomo central. Estas moléculas reciben el nombre de ligandos. Son ligandos que se pegan y estos ligandos lo que hacen es que donan los electrones, como en este caso los electrones no enlazantes o libres, a un ion metálico que puede ser el cobalto, el platino, etc. Y entonces ellos forman un enlace dativo aquí, dativo o coordinado, donde quien proporciona los dos electrones es el ligando. El ligando tiene que donar sus dos electrones. Nuevamente los electrones enlazantes son estos que hacen enlaces, ¿no? Que crean enlaces, estos son enlazantes, su nombre lo indica. Y los no enlazantes son estos que anteriormente le decíamos libres. ¿Eh? No enlazantes, entonces están aquí. Y son los que hacen enlaces coordinados, enlaces dativos. Eh, Nosotros hablamos de que los ligandos, cuando tienen un solo par, que es el que ellos donan, se les conoce como monodentados. Pero a veces pueden tener más de dos, pueden tener cuatro, pueden tener seis, pueden tener ocho. Entonces, ahí le hablamos de polidentados. Entonces, los ligandos a los que donan los electrones, como en el caso del nitrógeno, son ligandos o ligantes, funcionan como bases de Lewis. Las bases de Lewis son las que donan los electrones. Y el átomo del elemento de transición actúa como un ácido de Lewis, porque él acepta los electrones que le da la base de Lewis. Entonces, el átomo de un ligante que se encuentra unido directamente al átomo metal se llama átomo donador. En este caso, tenemos CuNH3, 4, Kg+2. El que dona aquí los electrones se llama nitrógeno. Entonces es el átomo donador. ¿Ok? En este complejo, ion complejo. El número de coordinación de los compuestos de coordinación, el número de coordinación se define como el número de átomos donadores que rodean al átomo central en el ion complejo. Por ejemplo, en esta misma Cu, aquí la traté de hacer acá, aquí vemos que cuatro, cuatro amoníacos están unidos con el cobre. Entonces quiere decir que el cobre tiene un número de coordinación de 4. Y tiene uno, 2, 3 y 4 ligandos. ¿Eh? En el NH3, bueno, en la NH3 no podemos hablar de eso, pero en el otro sí. Entonces lo que va a ocurrir es que el metal de transición se va a unir con el ligante y va a crear, va a crear, va a crear entonces un compuesto de coordinación bueno, donde los dos electrones que tienen ligando, entonces van a hacer un enlace dativo con el metal, que va a quedar de esta manera. Entonces, esta es la base y este es el ácido de Lewis. ¿Ok?
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unos ligantes comunes, como son el amoníaco, NH3, el CO, monóxido de carbono, el ion cloruro, Cl-, el ion cianuro, que es el Cn-, menos 1, ¿no? Cloro menos 1, ion tiocianato, SCN, menos 1, el agua, la etilendiamina, que es este que tenemos por acá, estos dos grupos aminas, ustedes ya vieron, el ion oxalato y el hepta, que es este señor que vemos por acá. Entonces, por ejemplo, miremos aquí el AgNH3 2, el AgNH3 2 con carga más 1. El número de coordinación es el número de ligandos que tiene el Ag. En este caso, al Ag se le están pegando 2 NH3. Podemos verlos acá. Como se le pegan 2, el número de coordinación es 2. ¿Okay? En este caso, el NH3 se están pegando 4 al cobre. Entonces, el número de coordinación del cobre es 4. Y aquí al hierro se le están pegando 6 CN. Quiere decir que el número de coordinación del fierro es de 6. ¿Okay? En los casos más comunes se utilizan los números de coordinación 2 y 4, 2 y 6, 4 y 6, pero también hay 2 y 5. ¿Okay? Es variable. Los ligandos se pueden clasificar por la carga que tienen. En este caso, por ejemplo, pueden ser aniónicos, como el cloro, tiene carga de -1, o negativa, el yoduro, el NO2, que es nitrito, -1, el cianuro, -1, el sulfato, el CO4, -2, y también pueden ser neutros, como el amoníaco, tiene carga 0, el amoníaco tiene carga 0, el agua tiene carga 0 y el CO tiene carga 0, son neutros. También se pueden clasificar en función del número de coordinación al átomo metálico. Pueden ser monodentados, como el cloro menos, el yoduro menos, el NO2 menos, el NH3, el H2O, el CO, son monodentados, o sea, tienen una sola. Y polidentados pueden tener 2 puntos de unión, o 3, o 4, o 5, etc. Como por ejemplo el hepta. Lo miraremos por acá adelante. Un compuesto de coordinación que tiene más de unos es la etilendiamina. La etilendiamina, como vemos aquí en esta figura, tiene dos moléculas de NH2 y CH2CH2. ¿Qué ocurre? Que esta se puede pegar a un átomo central como es este que tenemos aquí por medio de 2 puntos. Un punto en esta molécula de NH2 y otro punto en el NH2 de acá. ¿Por qué? Aquí está el nitrógeno, que es una base de Lewis fija. Entonces, se puede pegar por este nitrógeno y se puede pegar por este nitrógeno. De hecho, lo hace por los dos. Entonces, es bidentado. Entonces, si este es el átomo central, aquí el color, aquí tenemos el NH2, este se pega por acá y este NH2 también se pega. Forma enlaces dativos, forma dos enlaces dativos. Esta etilendiamina de acá, también este se pega al átomo central, forma enlace dativo, y esta amina también se une al átomo central formando un enlace dativo por acá. Lo mismo esta y esta, no es bidentado. Entonces, los ligantes bidentados y polidentados también se conocen como agentes quelantes, debido a su capacidad para unirse a un metal de transición como una pinza.
Esa palabra pinza viene del griego chele, de ahí donde viene quelante. Los agentes quelantes típicos para el campo de petróleo incluye el ETA, que es el ácido etilendiamino tetracético. También el ETA con H, que es el ácido hidroxietilendiamino triacético. Y también tenemos el NTA, que es el ácido nitrolotriacético. Aquí tenemos, por ejemplo, la ETA. La ETA tiene todos estos puntos. Vamos a pensar lo que la ETA se va a unir con plomo para hacer una descontaminación de metales pesados. Entonces, la ETA se puede pegar a el plomo por medio de este nitrógeno que está en su estructura, por este nitrógeno que está en su estructura, por este oxígeno que está en su estructura, por este otro oxígeno, por este otro oxígeno y por este otro oxígeno. Entonces aquí forma enlaces dativos, 6 para ser más exacto, y se une como una pinza al plomo, que es el que queremos descontaminar. Entonces ellos se adhieren al plomo y ellos son más solubles en la orina que el plomo solo, entonces es arrastrado todo el complejo. La carga neta, o para encontrar el número de oxidación de de un compuesto de coordinación, vamos a seguir unas cuantas reglitas aquí. Entonces la carga neta de un ion complejo es la suma de la carga del átomo y de los ligantes que lo rodean. Entonces, por ejemplo, aquí el PtCl6, los que se pegan aquí son los cloros. El cloro tiene carga -1, pero como son 6, no se queda carga -6. -6 más la carga del PT, eso me tiene que dar -2, que es la carga de todo el complejo. Entonces, -6 más 4 quiere decir que el platino en este caso está trabajando con una valencia de +4. Entonces aquí un número de oxidación +4 para platino. ¿Ok? +4. Si los ligantes no tienen carga neta, el número de oxidación del metal es igual a la carga del ion complejo. ¿Cómo así? Miremos el ejemplo este. Vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el CuNH3 4 veces con valencia de +2. Entonces, como habíamos visto, el NH3, el agua y el CO son neutros. El NH3 tiene un número de oxidación de 0. Entonces, como tenemos esta que es número de oxidación 0, quiere decir que esta carga de +2 es la misma carga de cobre. Cobre +2. ¿Okay? Porque el amoníaco, que es que lo acompaña, no tiene carga, porque es 0. Entonces, tiene que ser que la carga del cobre es la misma carga del ion. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice el número de oxidación. Hay el número de oxidación del metal de transición. Entonces, el átomo central aquí es el rutenio. Entonces resulta que está unido con el NH3. El NH3 es 0, tiene carga 0, es neutro, como habíamos dicho ya. El agua también es neutro, entonces aquí también es 0. Y el rutenio está unido aquí a estos dos cloros. Entonces va a tener un cloro por aquí menos y otro cloro menos por aquí. Porque él es más, para que sea, para que tenga carga ese anión o ese cation, que es de +2, quitando estos dos cloros, obtenemos los dos por acá disociados y esto todo nos va a quedar +2. Entonces, como este es 0 y este es 0, quiere decir que el rutenio tiene carga +2. Hagamos el otro. Esto se parte por aquí.
Entonces quiere decir que el cromo unido con el NH3, 6, cerramos, y esto va unido con el NO3. El NO3 tiene carga menos, NO3, NO3 y NO3 menos. Si son 3, entonces menos 3 quiere decir que esto aquí es más 3. Si eso es más 3 ahí, quiere decir que el cromo, como el amoníaco es 0, el cromo tiene que ser más 3. Miremos este otro. Ese no nos dice nada, solo nos dice FCO5 ya. Luego resulta que el CO es igual a 0 su carga. Si el CO es 0, quiere decir que el hierro también es 0, porque no hay más nada de coger. Miremos aquí este último, K4FeCN6. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el que se separa aquí va a ser el K. ¿Por qué 4? Porque aquí dice 4. Si eso se separa así, quiere decir que nos queda acá el FeCN6 y va a tener carga menos 4. Va a ser un anión. ¿Ok? Si él es menos 4 y ¿qué ocurre aquí con el CN? El CN es menos 1. Pero como hay 6 CN, esto es menos 6. Y esta carga me tiene que dar menos 4, que es esta que está aquí. Quiere decir que el hierro tiene que trabajar con más 2. Más 2 menos 4, menos 6 no está, menos 4. La carga de hierro aquí es más 2. El número de oxidación. Eh, bueno, por aquí está resuelto. Aquí vemos que es más 2, que el CO es neutro, por ejemplo el Fe es 0 y el cromo es más 3, como nos dio allá, cromo más 3, si nos dio más 3, cromo más 3, si nos dio más 3, y el rutenio nos dio 2, rutenio más 2, ok, seguimos. Entonces, ¿cómo se nombran? Las reglas para nombrarlos son las siguientes. El anión se menciona antes que el catión. El anión se menciona antes que el catión. Las reglas se mantienen sin importar si el ion tiene una carga neta positiva o negativa. Por ejemplo, en el K3Fe, vamos a ponerlo acá abajo, ponerlo por aquí, K3, ponerlo aquí, K3. Cuando se separa aquí el potasio, queda potasio, potasio y potasio, y acá queda el ion FeCN6. Entonces, como se separaron tres que son positivos, este va a quedar menos 3. ¿Ok? Este es un anión. Y el CON, este CO, cuando esto se separa, el cloro se separa por acá, cloro menos. Y el otro va a quedar entonces CONH3, 4, Cl2, cierra paréntesis, 7 está menos, si el cloro es menos, quiere decir que este es más. ¿Ok? Si este es más, este es menos. ¿Ok? Si este es menos, este es más. Si este es menos, este es más. Entonces aquí primero se nombra el anión. En el primer caso el anión es este que está aquí, se nombra primero. Y en este otro caso se nombra primero este. O sea que este segundo de cloro, como tenemos que nombrar primero el anión, esto es un cloruro. Cloruro. Cloruro de esto. Y acá sí nos toca nombrar primero el anión este. Ese es un ferrato. Ferrato de potasio. ¿Ya?
Entonces, cuando este es negativo, nos va a salir así, un ferrato, un zincato, una cosa así, un cromato. Y cuando es acá, de este lado, cloruro, bromuro, yoduro, ¿ok? Sulfato, etc. Y después los cationes. Segundo, en un ion complejo primero se nombran los ligantes en orden alfabético y al final el ion metálico. ¿Ok? Primero los ligantes en orden alfabético y luego el ion metálico. Tercero, los nombres de los ligantes aniónicos terminan con la letra O, en tanto que los ligantes neutros por lo general suelen tomar el nombre de la molécula. Hay unas excepciones como el agua, que lo vamos a llamar agua. Cuando es el ligante CO le ponemos carbonil, cuando es el NH3 le ponemos amino. ¿Ok? Los demás sí, cloro, bromo. O sea, cuando hay más de un ligante de un tipo, se nombran con los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Eh, por ejemplo, aquí en este es un amino, y como está cuatro veces, le decimos tetra, amino, dicloro, tiene dos cloros, tetra, amino, dicloro. ¿Ok? Si el ligante posee un prefijo griego ya, utilizamos los prefijos bis, tris, tetraquis para indicar el número de ligantes. Por ejemplo, el ligante etilendiamino ya contiene el prefijo di, ya no podemos, como ya tiene el di, entonces si tiene, está presente en dos de este ligante, le vamos a poner entonces no di, sino que le vamos a poner bis etilendiamino, porque ya el di lo ponemos aquí. Y para no repetir el di, ponemos bis, que aparece dos veces. Aquí vemos algunos ligantes. Cuando es el ligante bromuro, entonces le ponemos, ¿no? Bromo. Si es el cloro, cloruro, cloro. Si es cianuro, ciano. Si es el hidróxilo, hidroxo. Si es un óxido, oxo. Si es el carbonato, carbonato. Nitrito, nitro. Oxalato, oxalato. Amoníaco, amino. El monóxido de carbono, CO, carbonil. El agua, acuo. Y la etilendiamina, etilendiamina. Ahora, si es un anión, le vamos a poner entonces, si es el cobre, por ejemplo, le vamos a poner cuprato. Si es el hierro, le vamos a poner ferrato. Si es el níquel, niquelato. Si es el zinc, zincato. ¿Ok? Así de chévere. Y el número de oxidación del metal se escribe con números romanos, después del nombre del metal. Números romanos después del nombre del metal. El número de oxidación, o sea, tenemos que conocer el número de oxidación. Por ejemplo, el número 3 en romano indica que el estado de oxidación del cromo es más 3 en este compuesto. En este compuesto, el cromo tiene más 3, vamos a hacerlo. En este caso, vamos a ponerlo acá. ¿Por qué? Tiene cromo, NH3, 4, Cl2. El cloro es menos 1. Ah, y esto tiene que dar carga más 1. El cloro es menos 1. Para que esto me dé positivo, quiere decir, bueno, esto es menos 2, ¿no? Menos 2 por 1 menos 2. Entonces el cromo tiene que ser más 3. Más 3 menos 2, más 1. Entonces le tengo que poner el 3 en números romanos. ¿Okay? Este ion se llama, como hay amino, va de primero y hay 4. Entonces le ponemos ion tetra, que es 4, amino, porque hay 4 NH3, dicloro, porque tenemos dos cloros aquí, dicloro,
y luego le ponemos el nombre del metal, cromo, y entre paréntesis 3. ¿Ok? Ahora, si el complejo es un anión, si el complejo es un anión, el nombre termina en ato, ato. Entonces, miremos este, K4. Entonces, K4 es K, 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 todas positivas, positivas, K, positivos, positivos. Y vamos a tener entonces, entre paréntesis, el hierro CN6. Pues como hay 4K positivo, aquí tiene que haber menos 4. Es la carga de este ion. El, el CN es menos 1. Entonces esto me daría aquí menos 6, ¿no? Y esto me tiene que dar menos 4, que es la carga esta. Para que eso me dé menos 4, el hierro tiene que ser más 2. ¿Ok? Entonces, el complejo va a llamarse. ¿Cómo se llama el complejo? Voy a borrarlo aquí. Ponerle el nombre a este complejo. Es elegante. El anión se denomina, o sea, este que está aquí, el anión este, se denomina entonces, como es CN, es ciano. Entonces, y como son 6, hexaciano. Y entonces viene el hierro, pero entonces termina en ato, ferrato. ¿Por qué ferrato? Porque es un anión. Ferrato, entonces entre paréntesis le voy a poner el número de oxidación. Entonces el número de oxidación del hierro, en este caso dijimos que era más 2, pero el número romano. Ion hexacianoferrato 2, que es el nombre de este ion. Veremos unos ejemplos ya para ir cerrando. Pues sacamos el primero este que tenemos acá. Cuando esto se separa K3, entonces K, K y K, un positivo, positivo, positivo. Y todo esto entonces FeCN6, entonces esto menos 3. Entonces este es un anión. Entonces lo vamos a llamar, primero ponemos el nombre de este. Esto es ciano, pero son 6, entonces hexaciano. Luego el metal, hierro, ferrato de potasio. ¿Ok? Hexacianoferrato de potasio. Entonces, a este le ponemos el nombre complejo y de potasio. ¿Ok? Hexacianoferrato de potasio. Y entre paréntesis le ponemos el número de oxidación del hierro. Entonces, el hierro, no lo habíamos hecho, el hierro, el cianuro tiene menos 1, esto es menos 6 entonces, y tiene que darme menos 3. Para que me dé menos 3 quiere decir que el hierro es más 3. Entonces aquí potasio, ferrato aquí en ferrato 3 de potasio. El número de oxidación se pone después del metal. ¿Ya? En este otro caso que tenemos acá, tenemos este y el Na, vamos a poner el Na por aquí, sabemos que es más 1. Es un anión esto. Ese es el flúor es menos 1. Como son 4, quiere decir que para que esto me dé menos 1, la AU tiene que ser más 3. Más 3 menos 4 menos 1. Entonces, como son 4 tetra, flúor,
Entonces aquí, aurato. Y entre paréntesis 3, en números romanos, de sodio. ¿Ok? Que tiene el sodio aquí pegado aquí. Tetrafluoroaurato. Tetrafluoroaurato 3 de sodio. También nos pueden pedir el nombre y debemos hallar la fórmula. Entonces aquí nos dicen pentaminocloro cobalto 3, cloruro de. Entonces como nos dicen cloruro de, quiere decir que va a haber un ion y acá va a estar cloro. Cuando el cloro está acá y no acá adelante, este cloro quiere decir que esto es un cloruro de esto que está acá. Y ya no hay que poner átomo. Pentaamino. El grupo amino es NH3. Entonces, como es penta, quiere decir 5. Pentaamino. El grupo cloro solo está una vez, entonces aquí cloro. Y nos dice cobalto. Entonces, el cobalto lo vamos a poner primero. Este va a ser nuestro. Y este tiene el número de oxidación 0, este es -1. Entonces, el cobalto, esto me va a dar -1. Esto me está dando -1 aquí. Quiere decir que el que se está pegando acá es un cloro solito. Pero tenemos que el cobalto es 3. El cobalto es +3. Entonces, para que esta molécula a mí me esté dando, voy a borrar aquí primero, ponerla bien. Esta molécula me esté dando, para que esta molécula me dé a mí las cargas, +3 -1, me está dando que esto es +2. Porque el cobalto es +3, porque el 3 acá. Y el cloro es -1. Si yo sumo esto, me da +2 aquí. Para que esto sea +2, tiene que unirse con dos cloros aquí. Cloro 2, ya que el cloro es -1, para que se puedan pegar. Entonces sería este nuestro cloruro de pentaamino, cloro, pentaamino, cloro, cobalto 3. ¿Ok? Y como tiene cloro de este lado, cloruro de esto. Y por último, hagámosle el nombre a este. Aquí tenemos este, señor. El PT. Entonces, esto se disocia como PT amino 3 tetra cloro 3 o tricloro. ¿Ok? Entonces, esto cierra aquí. +1. ¿Ok? Entonces, como el amoníaco es 0, esto es 0. Y el cloro es -1. Entonces, esto quiere decir que esto es -3. Este cloro es -3. Para que esto me dé +1, quiere decir que el platino aquí está trabajando con +4. +4 -3 me daría +1. Entonces el platino es +4. Necesito ese número porque para ponerle el nombre necesito ponerlo. Entonces, comenzamos con los aminos. Como son 3, ponemos triamino, tricloro, que hay 3 cloros, ¿sí? Triamino, tricloro, platino,
platino y le ponemos el número de oxidación que es más 4 o 4. Triamino, tricloro, platino, 4. Y como está el cloro en la parte del final, está por aquí el cloro, esto es cloruro de triamino, tricloro, platino, 4. Y con eso terminamos. Gracias.